Hola, mi nombre es Oscar Colorado, soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y el día de hoy quiero hablar de un proyecto que me parece fantástico. Es Subway de Bruce Davidson. Bruce Davidson es un fotógrafo estadounidense, nació en 1938. Él ha sido miembro de Magnum Photos, la agencia fotográfica más importante del mundo, desde 1958. Antes de hablar de la serie Subway, me gustaría mostrarles solamente dos trabajos rápidamente de Bruce Davidson. Uno con el que se dio a conocer fue The Dwarf, el enano. Son fotografías que verdaderamente van contando una historia que es sobrecogedora, sobre un enano, sobre una persona bajita que está en un circo. Ahí lo tenemos. Pero cómo va narrando la historia, el sufrimiento de este pequeño payasito, de este enano. ¿Qué ocurre cuando está en la calle, en una época donde la discriminación, donde la falta de inclusión era lo que dominaba en la sociedad? Pues hace que este sea un retrato sobrecogedor de lo que ocurre en la vida de una persona que no tiene muchas opciones y tiene que acabar en el circo. Luego tenemos el proyecto Brooklyn Gang, que lo que hace Bruce Davidson es ir siguiendo a un grupo de jóvenes en Brooklyn. Y desde luego hay un eco muy grande de este trabajo en lo que ocurriría después con Larry Clark, hacia 1970, cuando Larry Clark hace Tulsa. Hay un eco en lo que está haciendo en este momento Bruce Davidson en seguir esta intimidad, esta vida de gente joven que está en esta época. Pero el trabajo que quiero comentar de Bruce Davidson es muy distinto. Para empezar, porque ya no es en blanco y negro, es a color. Y lo que hace Bruce Davidson es irse al tren subterráneo de Nueva York. Un tren que ha cambiado muchísimo. Estamos hablando de la década de los 80s. Y vamos a comenzar el viaje con Bruce Davidson hablando de estas fotografías que, como les platicaba, están hechas ahora a color. Él mismo dice que necesitaba el color. Y vamos a ver cómo se va a convertir en todo un protagonista el color en estas fotografías. No olvidemos que es la época en la que surge el graffiti y los trenes en Nueva York estaban totalmente inundados de graffiti. Después se prohibió, en Estados Unidos se ha vuelto algo muy agresivo y en otros países también como el Reino Unido prohíben el graffiti, pero en esta época era una característica distintiva del metro en Nueva York. Lo que va trabajando Bruce Davidson es toda esta idea interesantísima de cómo se van mezclando las capas sociales dentro del trabajo documental de Subway. En el subterráneo coexisten la mujer con un abrigo de pieles, los estereotipos. Es muy fácil ponerle como una etiqueta a la gente. Podemos tener a la gente de Wall Street, pero también podemos tener a lo mejor a una persona que puede parecer que está en una pandilla o no. Y habla mucho de los estereotipos este trabajo. Entonces, cómo coexisten las clases sociales y cómo también pueden estar codo con codo, hombro con hombro y aún así haber lejanía. Se acerca Bruce Davidson, está ahí justo en el metro. Y aquí hay una pequeña serie, una miniserie dentro de Subway que me parece muy interesante. Observen el paisaje monocromático, parecería una fotografía en blanco y negro, pero está a color, porque el paisaje por fuera es totalmente gris y dentro tenemos el color. Y aún así es una fotografía muy baja en términos de tonalidad. Veamos de nuevo el frío, podemos sentir el frío y podemos sentir la nieve en esta fotografía de Bruce Davidson, con un acento muy pequeño en el color. Y un poco este hartazgo, la frialdad del tren subterráneo. Y hay un aspecto que me parece que es portentoso, increíble de Bruce Davidson al estar trabajando en el metro. El color le da estas capas. Y una clave importantísima en el trabajo de Bruce Davidson es el manejo de la luz, la comprensión de la luz. Cómo va trabajando con esta luz rasante, esta luz del ocaso, y cómo la va incorporando como un protagonista más de este ensayo. Una de las propiedades de la luz con las que trabaja Bruce Davidson es el color. Y aquí podemos ir viendo cómo el color, tanto desde la fuente de luz como desde lo que encuentra, se convierte en auténticamente un protagonista de este trabajo. Bruce Davidson utiliza en el interior del metro un flash y utiliza una cámara grande. Esto desde luego implicó un gran riesgo porque era muy ostentoso el tener un tremendo flash, una cámara grande, etcétera, en este trabajo.
Pero Bruce Davidson va mostrando la belleza del color, la belleza de las personas. No solamente se trata de una faceta del metro, no se trata solamente de los estereotipos, no se trata únicamente del graffiti. Se convierte en un diamante polifacético el metro, las estaciones, los exteriores, los interiores. Esta fotografía me parece increíble. La ley de la mirada, cómo nos funciona muy bien con la mujer. Vean, además, todas las gamas tonales son impresionantes en esta imagen. Y hay belleza, no solamente a lo mejor en una mujer guapa, ahí también hay belleza en este vidrio estrellado y cómo se van dando diferentes capas y diferentes niveles en la fotografía. Veamos la capa de fondo donde está el paisaje urbano, veamos también desde luego donde está el cristal estrellado y a la derecha otra escena. ¿Qué fotografía tan increíble, con 3 escenas coexistiendo? Vean las texturas, la textura que tiene el hombre, el músico, la textura de su propio saxofón, la textura que tenemos además en el graffiti de atrás. Y podemos ver y sentirnos verdaderamente aprisionados en el metro de la ciudad de Nueva York de los 80s. Las fotografías de Bruce Davidson nos llevan a estas prisiones involuntarias y voluntarias al mismo tiempo. No queremos estar ahí, pero no nos queda opción. Esta fotografía en particular me parece increíble porque observen cómo tenemos una suerte de encuadre natural formado por el tubo, por los brazos y cómo tenemos al fondo un cuadro pequeñito que es la mujer que está ahí al fondo. Qué fotografía donde coexiste el caos, pero al mismo tiempo eso que vio Bruce Davidson lo transmite de una manera increíblemente efectiva. Vean las geometrías, me parece interesantísimo el triángulo que se forma con las manos que están colgadas de los tubos. Y de nuevo, aquí observen el flash que está utilizando. Muy importante, Bruce Davidson no utiliza el flash desde la cámara. Él utiliza la cámara por un lado y el flash con un cable sincronizador y lo que hace es trabajar luz, por ejemplo, una luz Rembrandt, ¿no? Que va desde arriba hacia abajo y además vean cómo tiene difusores. De modo que tenemos un manejo de flash que no es el típico manejo de flash de tener el flash en la cámara. Y desde luego que una clave muy importante de la fotografía de Bruce Davidson es la fricción cognitiva. Ya se los he platicado mucho, hay un video completito sobre fricción cognitiva en el canal, pero siempre la fotografía de Bruce Davidson cruje en muchísimos niveles. Cruje, rechina en el nivel visual, en la estridencia, en el color, pero también en lo que ocurre y también en el drama de lo que pasa en el metro de Nueva York, porque está desde la prisión involuntaria, voluntaria, está desde la coexistencia de las clases sociales, pero también están los fenómenos, los sucesos complicados, ¿no? El hombre que se enferma, la mujer que se cae, etc. Eso también es capturado a lo largo de años de trabajo por Bruce Davidson. Y quiero concluir la lectura de este trabajo en concreto con una fotografía. Esta fotografía es muy interesante porque ¿de qué nos está hablando? Desde luego nos está hablando de la violencia, nos está hablando del crimen, pero también esta es una fotografía que habría que valorar con mucho cuidado y observarla con mucho cuidado, porque desde luego la fotografía es un medio increíble para comunicar, pero donde siempre hay una suerte de cita fuera de contexto, donde estamos diciendo una parte de una historia muy grande. Y el propio Bruce Davidson, cuando cuenta la anécdota de esto, dice, esta es una gran muestra de que la fotografía puede ser tremendamente engañosa. ¿Cómo hizo y por qué hizo esta fotografía Bruce Davidson? Como les platicaba, él utilizaba un equipo muy grande para hacer su fotografía, se notaba el flash, etc. Y claro que una figura así llamaba la atención. Un policía decidió seguirlo porque dijo, alguien que es tan ostentoso se va a meter en problemas. Y entonces lo empezó a seguir, etc. De pronto está Bruce Davidson con la cámara cuando un hombre lo quiere asaltar para quitarle todo el equipo. Pero sorpresa, el hombre que lo quiso asaltar era el hombre con esta chamarra, esta chaqueta que es de color claro. Y el policía es el hombre que tiene la pistola que está vestido de rojo. Y entonces en el momento en el que quiere asaltar
este individuo de la derecha a Bruce Davidson, el policía saca la pistola y lo amaga. Entonces, claro, esta fotografía podría pensarse, podría interpretarse como una fotografía de las pandillas de Nueva York. Sí habla del crimen, pero no del crimen como nosotros nos hubiéramos imaginado. Y de nuevo estamos pues trastocando todos los prejuicios y todos los estereotipos que nos podríamos haber hecho debido a el color de la piel de la gente, etc. Entonces, el trabajo de Bruce Davidson verdaderamente es portentoso. No puedo ponerles todas las fotografías ni comentar en el video todas las fotografías de esta serie porque no quiero hacer que sea demasiado largo, pero en la descripción del video les dejo la serie completita y comentada en mi blog. Ya saben que en mi blog oscarenfotos.com pueden encontrar la información de un montón de series comentadas, artículos, etc. Pero de manera concreta pueden ver toda la serie de principio a fin de Bruce Davidson en mi blog, y además ahí van a tener una explicación todavía más amplia que lo que estoy diciéndoles en este momento. Bruce Davidson es una de las más grandes figuras de la fotografía. En otro momento volveré a Bruce Davidson, hablaré más sobre su fotografía documental, blanco y negro, pero por lo pronto espero que les haya sido interesante esta faceta, este proyecto concreto a color de Bruce Davidson. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Si les gustó, déjenle una manita arriba, pónganme algún comentario, qué piensan de esta serie, qué piensan del trabajo de Bruce Davidson. Si no se han suscrito, es un buen momento para hacerlo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye bye.